buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los Otros del 36, tercera y espero que última parte de la biografía del general Miaja. Para que esto no sea interminable, no nos podemos centrar específicamente en todos los sucesos acontecidos durante la Guerra Civil, porque eso evidentemente corresponde a otra serie, pero sí que trataremos, al menos de pasada, los eventos más importantes del conflicto, habida cuenta que sobre todo la defensa de Madrid va a mitificar al general Miaja. El Partido Comunista va a contribuir decididamente a esa mitificación, sobre todo después de la huida, vamos a decirlo así de una forma un poco drástica, del gobierno a Valencia, el gobierno de Largo Caballero. Deciden, porque todo el mundo piensa que Madrid va a caer, que lo de Madrid es prácticamente un hecho, y como ya vimos en el capítulo anterior, algunos gobiernos incluso se adelantan a felicitar al general Franco por su entrada en la capital. Al contrario de lo que pensaban Mola y Franco, tanto Largo Caballero como todo su gabinete creían que yéndose a Valencia, a pesar de que se pudiera perder la capitalidad, se podía mantener no solamente la lucha, sino la influencia internacional del gobierno de la República hasta que cayera ya propiamente pues, la capital de la región valenciana. De ese modo, tras la marcha el mismo día 6 de noviembre, con ya el ejército del general Varela prácticamente a las puertas de la capital, sus columnas han ido avanzando y están ya cercando la ciudad de Madrid, aproximándose a lo que luego sería la batalla más importante, sobre todo la que va a tener lugar a la orilla del río Manzanares. Cruzar el río era vital. El plan del general Varela era básicamente cruzar el río por los puentes de obra de fábrica que ya estaban allí constituidos, con varias columnas al mismo tiempo, 6-7 columnas, adentrarse y penetrar hacia Madrid, y ya tenía planeado incluso los edificios donde iban a situarse pues, los cuarteles generales de las distintas unidades una vez que éstas avanzaran. Luego se daba por hecho que una vez se rompiera el frente y se cruzara el río Manzanares, se podría penetrar a través de las arterias principales de la capital y que ésta cayera en cuestión de días. Estos eran los planes de Varela. Hasta este momento, y hay que entender, porque las unidades que habían venido de África estaban considerablemente desgastadas, prácticamente agotadas, este último esfuerzo se va a hacer con inferioridad en cuanto a número e incluso a medios. Por mucho que se haya escrito de que el ejército de África tenía muchísima ventaja, y es cierto, desde un punto de vista sobre todo de nivel de instrucción, de adiestramiento, sobre todo las unidades de regulares eran unidades con muchísimo empuje, que no se podían comparar con los milicianos que tenían enfrente, pero es cierto que estas unidades de milicianos, a medida que se han ido yendo hacia Madrid, que se han ido replegando hacia Madrid, empiezan a presentar resistencia, ya están más organizados, tienen más experiencia, conocen más al enemigo, y la resistencia que van planteando cada vez, o la defensa cada vez, es mucho más vehemente. Luego las unidades de Varela empiezan a encontrarse ciertas dificultades una vez que se ha conquistado Talavera, y sobre todo por el mes que han perdido las tropas franquistas al desviarse para intentar liberar Toledo, que estaba sitiado, como todos ustedes saben, por milicias. El Alcázar no solamente era un mito desde un punto de vista de la defensa ultranza y numantina que estaba realizando el coronel Moscardó junto con algunos alumnos de la academia y sobre todo guardias civiles que habían decidido incluso con su familia permanecer dentro de aquel edificio emblemático que había sido la academia, no solamente la academia de infantería, también de caballería, y había sido por supuesto la Academia General Militar en su primera época. Bueno, pues como decimos, además de lo emblemático y lo mítico que tenía el edificio en sí, también es muy importante para Franco el elevar la moral de los sitiados y el elevar la moral de las tropas que aún resistían en algunos otros sitios, para demostrar que no se abandonaba a nadie a su suerte, priorizando los objetivos estratégicos sobre las propias tropas. Luego Franco va a perder un mes que pudo ser vital a la postre para que se reorganizara la defensa de Madrid, pero la verdad es que la defensa va a ser exitosa sobre todo por un golpe de suerte, que es la aparición en un vehículo italiano, en un vehículo blindado italiano, de la orden de operaciones del general Varela. Con esa orden de operaciones, Miaja,
al que le habían asignado como jefe de Estado Mayor al teniente coronel Vicente Rojo, había ascendido a teniente coronel ya, un hombre de probada eficacia desde un punto de vista del Estado Mayor. Vicente Rojo se iba a enfrentar a tener que mandar a personal de su mismo empleo, pero más antiguos que él, con mucha más experiencia militar, sobre todo en África, dentro del Estado Mayor en el que estaba comprendido, y sin embargo el mando se lo van a dar a Rojo por la confianza que ya empieza a tener el gobierno de la República en este teniente coronel, que hace una carrera meteórica en estos 3 años de guerra civil. Vicente Rojo va a estimar y así va a informar al general Miaja con total lealtad al principio, luego tendrían desavenencias entre ellos, pero al principio iban a trabajar juntos y unidos. Miaja tiene un hándicap tremendo porque su familia está detenida en Melilla. Después del 17 de julio, cuando el golpe de Estado triunfa en Melilla y es el primer lugar donde se inicia la sublevación, se detiene al general Morales, que era el gobernador militar de la ciudad, y se detiene también a toda la familia de Miaja, con excepción de su hijo Pepito, que estaba en Burgos en ese momento y que también va a ser detenido en Burgos. Luego, toda la familia del general está en prisión, porque la familia estuvo durante 5 meses en una prisión de presos comunes en Melilla. En estos momentos que Miaja se tiene que enfrentar a la defensa de Madrid, estamos hablando del mes de noviembre, y el general no sabe cuál es la suerte que está corriendo su mujer y sus hijos. Luego es un momento para él, desde un punto de vista personal, muy duro. Y a pesar de ello le va a salir la vena del militar africanista, de aquel capitán que dirigía sus tropas con gran valentía y con gran humildad. Miaja se va a reunir con el general Rojo, Miaja se va a reunir con su jefe de Estado Mayor, con el teniente coronel Rojo, para preparar la defensa, y hacen un balance de lo que tenían y de con qué se iban a enfrentar. En principio Rojo hace una estimación de unos 10.000 efectivos que están encuadrados en las unidades existentes en la Plaza de Madrid o en la división orgánica, además de unos 12.000 voluntarios, fundamentalmente milicianos, que están poco instruidos, aunque tienen la moral muy alta, porque, por supuesto, están defendiendo ya la ciudad donde muchos de ellos tienen a sus propios familiares. Y además, estos días empiezan a volar los famosos chatos por el cielo de Madrid, que ya estaba siendo castigada por los aviones alemanes e italianos. Luego, la guerra aérea que se va a dar en Madrid va a ser una guerra entre extranjeros. Por un lado los soviéticos y por otro lado los alemanes y los italianos, que luego se tendrían que ver las caras precisamente en la Segunda Guerra Mundial. La implicación de la Unión Soviética va a traer la llegada de las primeras unidades de las brigadas internacionales, y esto va a contribuir también a aumentar la moral de todos los que estaban defendiendo Madrid. La defensa se plantea una defensa seria. El gobierno se ha ido, pero los madrileños que defienden la idea de la República van a lanzarse a las trincheras para colaborar en los trabajos de fortificación. Unos irían voluntariamente y otros, como ya se pueden ustedes imaginar, pues serían invitados a acudir a aquellos duros trabajos, colocando sacos terreros, cavando trincheras, cavando posiciones, preparándose, en definitiva, también en la población, dentro de los edificios, porque se va a dar lugar a una guerra, a un combate en zona urbanizada, que siempre es un combate donde los medios no son tan importantes y es la calidad humana y sobre todo el valor individual el que cobra mayor sentido que en combates en campo abierto, donde la diferencia de equipo es mucho más importante y relevante. Como decimos, las tropas de Varela venían ya agotadas, sin embargo, pensaban, porque subestimaban a su enemigo. Ellos continuaban todavía haciendo guerra de columnas, como los combates que habían tenido en África, y así combatían contra los milicianos como si se tratara de rifeños. Pero lo cierto es que Madrid ya plantea una defensa, primero, en una primera línea prácticamente sin idea de retroceso, y después una defensa en profundidad planeada por el teniente coronel Vicente Rojo. A todos estos se le va a unir una columna de unos 2.000 hombres que comandaba el anarquista Buenaventura Durruti, y que van a llegar a situarse en la ciudad universitaria, que es el sector que le asigna el teniente coronel Rojo para la defensa. La batalla va a comenzar el día 7 de noviembre. Los franquistas se van a topar con una tenaz resistencia que no esperaban y no logran superar el cauce del Manzanares, salvo por una pequeña cuña en la ciudad universitaria, muy cerca precisamente
del barrio de Argüelles, que estaba siendo además bombardeado constantemente. Allí se encontraba la cárcel modelo, y en esa cárcel modelo va a tener lugar una serie de asesinatos en un suceso que ya comentamos en algún vídeo anterior, y donde mueren emblemáticas figuras políticas y militares. El general Osvaldo Capaz, el comandante Ruiz de Alda, fundador de Falange junto con José Antonio Primo de Rivera, Albiñana, el presidente del Partido Nacionalista Español, un vehemente político nacionalista que había dirigido a los legionarios de Albiñana, que así se llamaban los jóvenes que le apoyaban en un principio. Muere Melquiades Álvarez, que había sido presidente de las Cortes y que era un político con muchísima experiencia, líder del Partido Reformista, excompañero de Manuel Azaña. Muere Fernando Primo de Rivera, el hermano de José Antonio Primo de Rivera, militar. Como ven, hay una matanza en la cárcel modelo precisamente cuando el enemigo estaba a las puertas, ¿no? Durante la batalla, el presidente Largo Caballero va a deslindar orgánicamente a las fuerzas en liza. Miaja se le va a asignar el mando de las que defienden la ciudad, y al general Pozas a las que están desplegadas en los sectores más estables, ¿no? En el sector de Guadarrama, Somosierra y el Tajo, donde ya se daba una lucha completamente de trinchera y donde los frentes estaban en ese momento completamente fijos. Luego toda la maniobra se lleva a cabo en las columnas del general Varela, y ese impulso es el que quiere aprovechar el ejército franquista para entrar en la capital. La Junta de Defensa que se había nombrado había sido reconocida incluso internacionalmente, ya que los periodistas extranjeros sí que están en Madrid y van a dar claro manifiesto de cómo Madrid se defiende. Evidentemente parte de la prensa internacional, estamos hablando de un contexto internacional en que en todos los países hay una gran división, sobre todo entre partidos de corte más o menos fascista y partidos de corte más o menos comunista, ligados a la Tercera Internacional. Esa gran división cada vez se está haciendo más fuerte en Alemania, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, a pesar de que en el Reino Unido y en Francia hay democracias liberales, hay comunistas y hay también partidos de corte fascista, no los podemos olvidar. Por supuesto, en Alemania había comunistas también que rivalizaban directamente contra el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sobre todo antes de que estos ganaran las elecciones en 1933. Bueno, pero los periodistas, afines a prensa política de uno y otro bando, van a acompañar a las tropas, y en Madrid habrá muchos periodistas extranjeros que han ido allí a filmar la toma de la capital por parte de las tropas franquistas. En este proceso, del 6 de noviembre al 20 de noviembre, van a tener lugar los movimientos de presos de las diferentes prisiones que había en Madrid, de la cárcel modelo, de la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, había varias prisiones y otros edificios que habían sido habilitados como prisiones, donde había sobre todo militares, políticos, empresarios, gente que estaba más o menos ligada a la burguesía madrileña, que fueron detenidos de inicio y que empiezan a moverse para alejarlos del frente. Esto es lo que se supone que la Junta de Defensa había planeado, primero para evitar una quinta columna en Madrid, que estos fueran liberados, que se pudieran incorporar a las filas de los sublevados, y después para evitar que las prisiones se convirtieran en objetivo de los rebeldes. En estos movimientos, el responsable de orden público era un jovencísimo Santiago Carrillo, secretario general de las Juventudes Unidas, que representaba a Juventudes Socialistas y Comunistas, hijo de Wenceslao Carrillo, de un dirigente del Partido Socialista Obrero Español, pero al fin y al cabo tenía 21 años y él es el responsable de orden público. Siempre va a alegar que los traslados estaban en manos de las milicias y que fueron estos incontrolados los que derivaban estos convoys hasta Paracuellos del Jarama, y allí cometieron Pedro Muñoz Checa, Ramiro de Maeztu, el general Navarro, simplemente recordando a Abuela Pluma, ¿no? Como ven, intelectuales, políticos, militares, todos los que tenían cierto contacto, todos los que tenían cierta afinidad hacia la derecha, hacia el catolicismo, hacia la monarquía, eran sospechosos. También lo fueron incluso diputados del Partido Republicano Radical, que a pesar de que habían sido siempre vehementemente defensores de la República, no son así considerados por las milicias comunistas y socialistas. Son llevados, como decimos, a Paracuellos. El general Miaja evidentemente estaba volcado en la defensa de Madrid, en la defensa militar. Cuando se entera de lo que está pasando, de los asesinatos, porque también la prensa internacional se hace eco de esto,
ordena inmediatamente que se detengan las ejecuciones. Aún así, se llevaron a cabo ejecuciones durante muchos días. Las matanzas continuarían hasta el mes de diciembre, desgraciadamente, y fue precisamente un tal Melchor Rodríguez, anarquista, responsable de prisiones, al que se le volvió a nombrar responsable de prisiones porque había dimitido unas semanas antes, el que va a conseguir cortar de raíz todas estas matanzas, ¿no? Este es un tristísimo episodio que sin duda provocó que el gobierno de la República perdiera muchos de los argumentos que podía poner encima de la mesa para que pudiera ser apoyada por las democracias occidentales, además de por la Unión Soviética, cuyo interés fundamentalmente era el Partido Comunista de España, por supuesto, y que éste asumiera cada vez mayor poder. Bueno, pues como digo, el gobierno de la República pierde un poco el argumento principal, ya que los asesinatos se estaban cometiendo en aquel bando, igual que se supone que se habían cometido en el otro, sobre todo en Badajoz, y esta publicidad de los asesinatos de Badajoz son aprovechados en Madrid para asustar a la población, diciendo que el gobierno franquista va a llegar allí y va a hacer lo que pasó en Badajoz, que es meter a todo el mundo en una plaza de toros y asesinarlos con unas ametralladoras. Respecto a todos los asesinatos, tanto en un bando como en el otro, hay que ser cauteloso. Es cierto lo de Paracuellos, se saben y se tienen los nombres, se conoce perfectamente más o menos y en número cuántos asesinados hubo allí. No es tan claro lo de Badajoz, que por supuesto se cometieron también asesinatos, sobre todo hasta que llega el general Yagüe, y muchos por parte, no tanto de los legionarios, sino de las tropas regulares indígenas. Pero, como suele pasar en toda guerra, la prensa, solo tienen que ir a las hemerotecas, hace exageración en ambos bandos de todo lo que ha sucedido. Que aún así, las retaguardias, no me cansaré de decirlo, fueron el nido principal de criminales. Las cárceles se habían abierto, criminales en ambos bandos, la excusa muchas veces para que rencillas personales se saldaran directamente con el asesinato del rival, y uno de los episodios más tristes de la historia de España. El éxito de la batalla de Madrid implica que las tropas de Franco se detienen, solamente abren, como hemos dicho, una pequeña cuña en la ciudad universitaria, se va a combatir en la ciudad universitaria, pero el frente de Madrid va a conseguir estabilizarse. Miaja llega a ver un episodio en el que, cuando se rompe el frente en el Manzanares, muchos de los milicianos empiezan a huir hacia atrás, él, pistola en mano, se va al frente, algo que no era, por supuesto, habitual en un general en este momento, se va al frente a gritar a los que estaban en ese momento huyendo que fueran al morir con su general, pues un hombre, como ya hemos dicho, valiente, porque estaba acostumbrado, después de tantísimos años en África, en demostrar su valor de forma habitual, y como digo, pistola en mano, les va a decir: adelante otra vez, cobardes, venir a morir con vuestro general. Esto sin duda va a fomentar o va a ayudar a fomentar la figura del general Miaja. El que Madrid no caiga contra todo pronóstico todavía lo ensalzará más, porque el marrón, permítanme esto entre comillas, se lo habían dejado a Miaja el gobierno provisional de la República, dando al general Pozas, bueno, pues quizá los frentes más estables, y al general Miaja prácticamente una bomba con la mecha encendida y a punto de estallar en sus propias manos. Gracias a la explicación. Mientras nos quede algo de terreno, nos hará el gobierno. Dijimos a las Cortes el 1 de octubre. Hoy puedo afirmar que la frase ha sido rebasada por los acontecimientos. La defensa heroica de la ciudad de Madrid, sostenida con decisión sin igual en esta lucha prolongada de más de 3 semanas, que ha traído hacia la capital de España, junto a la solidaridad de todas las naciones leales españolas, quiero decir, controladas por el gobierno, pues incluso bastante de las que están en manos de los ansiosos por la fuerza de corazón y en espíritu están a nuestro lado, la justa admiración de las democracias del mundo entero. Operando desde los otros frentes con no menos bravura, las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento, y tenía a la vez la obligación de defender también la victoria de la España que se bate no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad. Al señalar la ayuda extranjera a los rebeldes,
interesa hacer una afirmación en lo que respecta a Marruecos. El gobierno de la República sabe distinguir muy bien entre las tropas mercenarias reclutadas en territorio marroquí contra la propia voluntad del sultán y lo que es aún más escandaloso, en la misma zona francesa, cuyo reclutamiento y empleo es, con razón, uno de los hechos que más han escandalizado al mundo civilizado. Aquella otra parte de Marruecos para la cual el gobierno de la República conserva vivos todos los deberes que le imponen sus funciones de protectorado. Gracias a la eficacia del teniente coronel Rojo y a la suya propia, porque no se le pueden quitar méritos, Madrid se sostiene, las tropas de Varela son detenidas y se inician una serie de contraataques que a partir de aquí no fueron demasiado exitosos, quedaron en tablas y lo que consiguieron fueron auténticas matanzas en la batalla de la Granja, en Brunete, que habían sido planeadas por Vicente Rojo para detener el imparable avance de las tropas franquistas en la cornisa cantábrica. Para desviar fuerzas del frente norte, pues intentaron una serie de contraataques que, como digo, no consiguieron avanzar prácticamente nada y sí que consiguieron, desgraciadamente, tener muchas bajas en ambos bandos. A medida que avanzan los meses, Juan Negrín se hace cargo del gobierno y la relación con el general Miaja va a comenzar a deteriorarse. Negrín va a elegir a Vicente Rojo, que va a ir ascendiendo, como hemos dicho, de forma muy rápida en el escalafón hasta llegar a ser jefe del Estado Mayor Central. Claro, esto, imagínense las rivalidades entre excompañeros. Miaja era general cuando Vicente Rojo era comandante. Vicente Rojo fue su jefe de Estado Mayor siendo teniente coronel, pero al final de la guerra Vicente Rojo era el jefe del Estado Mayor Central y Miaja era el jefe del Ejército del Centro. Luego dependía de las órdenes, entre comillas, del jefe del Estado Mayor Central, del general Vicente Rojo. Aquello era algo que, bueno, pues no era habitual, ¿no? No obstante, en abril de 1938 la zona republicana queda escindida, partida en dos. Negrín va a decidir crear un grupo de ejércitos en cada una de las zonas. Uno en Cataluña, que todavía resistía, aunque estaba dividida del resto del territorio de la República, y a Miaja le van a dar el mando de la región centro-sur. Ahí va a lograr detener una ofensiva franquista contra Valencia, pero en la batalla del Ebro se va a mostrar reticente a apoyar desde su sector, desde su zona, o sea, desde el sur, a las tropas que cruzan el Ebro desde el norte, desde Cataluña, para intentar unir las dos zonas de la República, y esto va a demostrar que cada general pues hacía un poco la guerra por su cuenta. Esto va a suceder también a finales de 1938, cuando de nuevo Vicente Rojo va a necesitar que las tropas de Miaja retrasen la invasión de Cataluña, realizando algún tipo de ofensiva para desviar tropas que iban directamente a penetrar ya en las arterias catalanas, mientras se reorganizaban las unidades republicanas que iban, pues en ese momento, en franca retirada. Bueno, pues Miaja se va a negar de nuevo, diciendo que no tiene posibilidad de realizar estas operaciones. También va a conseguir que se frustre el previsto desembarco en Motril. Si recuerdan la biografía de Vicente Rojo, donde se pretendía romper en dos mitades el territorio nacional, el territorio de las tropas de Franco, a través de Badajoz, que era la zona más estrecha. Bueno, pues Miaja de nuevo se va a negar a ayudar. Repito otra vez y una vez más, cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta y eso, por supuesto, iba a contribuir a la derrota del ejército republicano, aunque ya en estos momentos la derrota era cuestión de tiempo y Miaja era muy consciente de ello. Una vez que se pierde Cataluña, Miaja y Rojo van a ser ascendidos a teniente general, un empleo que se vuelve a recuperar, que no existía desde 1931, porque lo había eliminado el propio Manuel Azaña, que en estos momentos era presidente de la República. En el ejército republicano solo existía un tipo de general, no había general de brigada, general de división, solamente había general. Cuando se crea el empleo de teniente general, a los dos que se ascienden son a Miaja y a Vicente Rojo. Manuel Azaña va a dimitir, antes siquiera de que finalice la guerra, y el coronel Segismundo Casado, junto con otros colaboradores, incluido Julián Besteiro, va a dar un golpe de estado para tratar de firmar una paz honrosa y evitar que la guerra durara más tiempo, que era la idea de Juan Negrín y también de los comunistas, o de parte de los comunistas. Continuar con la lucha hasta que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo pensaba que era algo inevitable. Miaja, tras este golpe de estado, va a ser nombrado
presidente del Consejo Nacional de Defensa. En la última reunión de este consejo, que se celebra justo después del fracaso de intentar lograr una capitulación pactada con Franco, Franco dijo que era rendición incondicional, no quería ningún tipo de ventaja para los vencidos, pues Miaja va a aceptar la exigida rendición incondicional con el resto del ejército popular y va a acordar facilitar la salida de España de todos los que desearan marchar. Uno de ellos va a ser él mismo, ¿no? Emprendiendo a continuación viaje a Alicante, de donde va a partir su avión hacia el exilio 2 días antes de finalizar la guerra. El primer destino del general Miaja va a ser Argelia, después va a pasar a Francia y allí por fin se va a reunir con su familia, a la que no veía desde 1936. Su familia había sido canjeada 5 o 6 meses después de haber sido detenida por familiares de otro mando del bando nacional. Esto, pues bueno, pues todos consiguieron salvar su vida, se van a reunir por fin en Francia y es invitado por el presidente Fulgencio Batista, el dictador cubano, para vivir en La Habana. Allí va a ir el general Miaja, pero abandonaría pronto la ciudad para establecerse al final en México en el mes de mayo de 1939, apenas un mes después de haber finalizado la Guerra Civil. Allí ocupará el puesto de vicepresidente del Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles, va a tener una intensa vida social, pero se va a mantener al margen de las actividades políticas de sus compañeros del exilio. A Miaja le han situado en el entorno del Partido Comunista. Yo no creo que Miaja fuera comunista, ni mucho menos, pero sí es cierto que el Partido Comunista le apoyó muy firmemente después de la defensa de Madrid, porque fue el que dirigió la defensa de Madrid. No podemos olvidar que en aquella defensa, y creo que no lo he comentado, estuvo el coronel Vladimir Yefimovich Gorev, que fue el asesor del general durante toda la batalla de Madrid. La Unión Soviética no solamente mandó aviones y pilotos, sino que también mandó asesores, tanto políticos como militares. Y estos, bueno, pues hicieron su labor, que fue asesorar. Asesorar en un principio al empleo del armamento y medios que se le estaba asignando al gobierno o al ejército de la República, pero también intervinieron en todas las reuniones del Estado Mayor del general Miaja. En la década de los 40 veremos a Miaja en Estados Unidos, en varias naciones de Iberoamérica. Esto es algo habitual en los republicanos, sobre todo en los militares que tuvieron puestos de importancia, de responsabilidad, de relevancia en el gobierno de la República, ir por las academias militares, por diversos centros dando conferencias, ¿no? Luego, poco a poco, a medida que el tiempo, bueno, pues fue borrando un poco la importancia de la Guerra Civil Española, pues aquello se fue apagando. Tuvo grandes acogidas en los lugares que visitó, era recibido por presidentes de las repúblicas que visitaba, bueno, pues un poco en homenaje a aquel Miaja famoso en el mundo entero que había conseguido derrotar o al menos detener al imparable ejército franquista apoyado por los aviones alemanes e italianos y posteriormente por el cuerpo de tropas voluntarias italianas que fue derrotado en Guadalajara. En 1951 va a morir su hijo mayor, que también había sido militar, había sido detenido en Burgos y liberado por canje, y en 1953 moriría su esposa. Esto le iba a originar una profunda depresión que le llevaría a la muerte a punto de cumplir los 80 años. Que le llevaría a la muerte en 1958, a punto de cumplir los 80 años. Esta es la historia del general Miaja. Como ven, no hemos podido hablar de todos los episodios y batallas de la Guerra Civil, porque esto es algo muy extenso y que trataremos con mucha profundidad en la serie hacia la Guerra Civil. El general Miaja fue un militar africanista, un militar valiente, un militar comprometido, un soldado, y esta es la historia del general Miaja. Como ven, no hemos podido profundizar en batallas, sucesos, combates específicos de la Guerra Civil, ya que esto nos llevaría horas y horas y horas, y lo haremos, pero lo haremos en una serie específica o en la continuación de la serie hacia la Guerra Civil. Miaja pasó de ser una figura emblemática a ser un exiliado, como le pasó a Vicente Rojo. El exilio republicano fue especialmente duro, la mayoría de ellos no pudieron nunca volver a España, es el caso de nuestro personaje, y murió al final sumido en una profunda depresión después de la muerte de su hijo y de su mujer. Esta es la historia del general Miaja, esta es la historia de España, esta es la historia de nuestra terrible Guerra Civil. Nos vemos en el siguiente.